Bueno, el tema que vamos a desarrollar ahora es el tema de redes neuronales. Este, Esto es una continuación de las técnicas que venimos viendo hasta ahora, digamos, y hay avances muy interesantes, digamos, en esta área, digamos, mucho de la IA que están desarrolladas ahora, digamos, están hechas o están basadas en redes, en una evolución, digamos, de las redes neuronales que son las convolucionales. Este, Así que es un tema que por lo menos por el momento está muy en boga, digamos, aunque la verdad muchos no saben específicamente de qué se trata, digamos. Fíjense que dice que las redes neuronales artificiales o sistemas conexionistas y son modelos inspirados en el funcionamiento del cerebro humano. Ustedes constantemente están recibiendo información de entrada, digamos, y a través de qué lo reciben. ¿Cuáles son a través de qué perciben las cosas alrededor del mundo, digamos? ¿Cuáles serían las entradas que tienen ustedes? Los sentidos. Los sentidos, la vista, el oído, el olfato, todos los sentidos, digamos. Pero además, fíjense en que ustedes tienen una experiencia, digamos, que es la que van ganando a partir de los años y eso se va acumulando, digamos. Lo que intenta las redes neuronales es emular este conocimiento, digamos, para trabajar en forma parecida, digamos. Fíjense en que el cerebro humano procesa la información imprecisa rápidamente. Ustedes podrían llegar a ver una imagen a lo lejos y pueden llegar a tener una idea de qué se trata, digamos. Aprenden sin instrucciones explícitas. Muchas veces le dicen o le explican en forma general, digamos, lo que tienen que hacer y ustedes lo hacen, digamos, eh, sin necesidad de que yo le dé todos los pasos, digamos. Y esto lo pueden ver, por ejemplo, con el tema de la IA, digamos. Cuando ustedes ahora, por ejemplo, a ChatGPT van y le preguntan algo, digamos, le pueden preguntar algo general y él le va a dar una respuesta, digamos. Entonces, fíjense que ahí se dan cuenta que aprendió un poco, o que está simulando un poco el funcionamiento del cerebro humano. Fíjense que dice que crea representación interna que les permiten esta habilidad. Si yo le dijera ahora, por ejemplo, cómo quieren construir su casa, ustedes más o menos tendrían una idea de qué es lo que a ustedes les gustaría, digamos, no sé, cómo tendrían el comedor, cuántas piezas, si tendrían pileta, o según el espacio, cómo lo distribuirían. Ustedes harían representación interna. Esa representación interna la están haciendo constantemente. Entonces, ¿cuáles son las características que tienen las redes neuronales? El proceso de la información en tiempo real. Esto es muy difícil, digamos, imagínense, cuando ustedes programan, digamos, una característica, es fácil encontrar una solución, digamos, pero cuando ustedes tienen que pensar una solución rápidamente, en tiempo real, por ejemplo, ustedes, no sé, por X causa van y se caen, estaban caminando y se caen o se tropiezan, tienen que hacer tienen que cambiar la actitud, digamos, o tienen que cambiar las acciones que ustedes harían, digamos. Tienen que dejar de caminar, o tienen que ver cómo fue el golpe, se sentarían, o verían qué es lo que harían, digamos. Tienen que tener, fíjense que tienen robustez, tolerancia a fallas, porque ustedes por ahí pueden recibir alguna pequeña información que sea OLED, pero saben cuál es la información general, digamos. La capacidad de adaptación, manejo de información difusa, un procesamiento paralelo. Fíjense que así como un cerebro tiene millones de conexiones, hoy en día también las computadoras también tienen también millones de conexiones e intentan emular eso, digamos. Las redes neuronales pueden servir para dos cosas, digamos, eh, entre las principales, ¿no? La primera es para hacer predicción, eh, para que es la que principalmente se usa. Y fíjense, y se trabaja como una función de mapeo. Si ustedes se fijan, yo tengo acá una línea que está marcada con negro y ese es el precio real, digamos. Y una función de mapeo sería la línea que están con punto, que sería un pronóstico o algo aproximado de lo que ustedes quieren llegar a obtener, ¿no? Un minuto, a ver. Bueno, ¿cuáles son los ejemplos? Dice,
por ejemplo, predecir si un alumno va a aprobar o no una materia, yo podría ver todos los prácticos, las notas que sacaron en la exposición y podría decir hacer un pronóstico, digamos, o si hiciéramos algún pequeño parcialito o algo así, podría llegar a tener una idea de o cuál es la tendencia, si aprobaría o no aprobaría, digamos. Y por ejemplo, dado un paciente nuevo, determina la probabilidad de que tenga cierta enfermedad. Hoy en día, muchos de estos ejemplos, muchas de estas técnicas de redes neuronales se están aplicando sobre todo en enfermedad, digamos, en la medicina, porque tratan de simular el conocimiento y ese conocimiento lo aprenden de expertos, digamos, pero ya no es un sistema experto como estaba hecho antes, sino que aprenden a través de datos de entrenamiento. No, fíjense, otro tipo de problema aparte de predicción es la segmentación. Por ejemplo, dice agrupa clustering de datos de entrada. Entonces, yo tengo datos de entrenamiento, que es lo que ustedes vienen haciendo hasta ahora, y hago inferencia. Entonces, si yo veo una imagen, puedo determinar si era un rostro humano o no, ¿no? Estos grupos pueden utilizarse para clasificar o describir la información disponible. Y eso es lo que hacen básicamente cuando trabajan con el análisis de imágenes, ¿no? Por ejemplo, dado un nuevo cliente, para la red neuronal puede clasificarlo como bueno, regular o malo. No sé si ustedes vieron que últimamente, por ejemplo, una de las características de la cámara de videovigilancia, digamos, es que le detecta si hay un movimiento y si el movimiento es un humano o no, digamos. Eso está hecho, digamos, con redes neuronales, digamos, o por lo menos con un modelo que aprendió, digamos, de algún tipo de redes neuronales y aprendió, digamos, en qué caso puede considerar que se trataba de un humano o no, ¿no? Ahora, esta similitud, digamos, entre una neurona y una, ¿no?, biológica y artificial, digamos, tiene ciertas características en común, pero no es exactamente lo mismo. Fíjense, ustedes tienen entradas X sub I que representan las señales que provienen de otras neuronas y que son capturadas por la dendrita. Y luego tienen peso, que son la intensidad de la sinapsis que conectan dos neuronas, y tanto X sub i como W sub i son valores reales. A los pesos se refiere al conocimiento que ustedes tienen incorporado, digamos. No es lo mismo el conocimiento que ustedes tenían cuando empezaron la facultad que el conocimiento que tienen ahora, digamos. Puede ser a través de los años, a través de la experiencia o el trabajo que ustedes tengan, digamos, pero tienen ese conocimiento. Entonces, esos son los W, digamos, los pesos que ustedes tienen, pero tienen entrada, digamos. Entonces, esta entrada podría ser, no sé, la llegada de un nuevo profesor, una nueva materia que están cursando, una nueva situación que se les presente o un nuevo práctico, ¿no? Y la sumatoria de todo eso hace la acción que ustedes van a realizar, digamos, que la acción puede ser que ustedes estén actualmente en esta materia, por ejemplo, ¿no? Fíjense en que tita dice que el umbral de la neurona debe sobrepasar para activarse. Este proceso ocurre biológicamente en el cuerpo de la célula. O sea, hay una función que es de activación, que es cuando se tiene que realizar esa acción, ¿no? No siempre la realizan. Ustedes pueden estar, supongamos, un modo de activación de algo físico podría ser, por ejemplo, en un parcial, digamos, cuando ustedes tienen un parcial, tienen una serie de entradas, digamos, de pesos, pero tienen una situación que sería esa situación del parcial que hace que ustedes resuelvan el problema o planteen la solución que se les está pidiendo, ¿no? Ahora, ¿cómo hago yo esta simulación, digamos? Eh, Artificialmente dice que las señales de entrada de una neurona X1, X2, Xn son variables continuas en lugar de pulsos discretos, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere eso? A que la que esta variable continua, digamos, pueden ir cambiando constantemente en el tiempo, digamos. Cuando ustedes están caminando, digamos, ven una imagen y esa imagen va cambiando en el tiempo. El sonido que ustedes escuchan va cambiando, digamos, lo que ustedes sienten a través del olfato, también va cambiando a medida que van avanzando, digamos. Y el conjunto de todo eso, la sumatoria de todo eso junto con los pesos, es lo que va a hacer el, que ustedes realicen determinada acción o no. Fíjense en que acá le dice, los pesos pueden ser positivos, excitatorios, o negativos, inhibitorios, digamos. Generalmente siempre son positivos, digamos, porque ustedes ante cierta acción tienen cierta reacción, pero puede pasar en algunos casos que sean inhibitorios, digamos.
que no sé, se encontraron ante una pregunta que no sabían y se quedaron callados, hubo una situación y en ese momento la acción que tomaron fue inhibitoria, digamos, no hicieron nada en esa situación. Digamos, entonces, la fórmula que se utiliza es una fórmula de sumatoria, fíjense que le dice que de I sub 1 hasta I sub n, toda la entrada por todos los pesos, o todo lo X, el X grande por el W grande, ¿estamos? Y utilizan alguna función de activación, que son las que vamos a ver ahora a continuación. ¿Hasta acá, chicos, tienen alguna pregunta? Yo creo que estos temas, o por lo menos si no lo vieron, lo escucharon, digamos, pero está bueno, digamos, que lo vean eh, como, como, un, como el comienzo, digamos, de, de una rama, digamos, dentro de la informática que tiene muchas características, digamos, que ustedes pueden llegar a hacer, digamos. Entonces, fíjense, yo tengo la neurona artificial, que es lo que hago, tengo mi función, tengo las entradas que pueden ir variando, fíjense que acá el tamaño de la entrada no siempre va a ser el mismo, el peso puede cambiar, fíjense que el peso puede ser de 2 para esta entrada, o de 0,1, 0,5, 3, puede ir variando, digamos, y luego cada entrada es multiplicada por el peso del arco correspondiente, obtienen acá un valor, y a esto le aplican, y cada neurona calcula su entrada, ¿estamos? Que sería la función neta de todo la entrada con todos los pesos. Y luego ese valor, digamos, luego que hago esa sumatoria, dice que el valor de salida único se obtiene como la función neta, digamos, que sería la función la función de activación con la cual yo quiero trabajar, digamos. Estas son las funciones que vamos a ver a continuación. Hasta acá, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Están, chicos? Ninguna, profe. Bueno, no me dejen solo. Bueno, las funciones que pueden, de activación o de transferencia pueden ser varias, digamos, y fueron cambiando, digamos. Fíjense que al principio eran muy sencillas, por ejemplo, función umbral o escalón, digamos, se usa cuando se quiere clasificar o cuando se tiene salidas categóricas, por ejemplo, se usa para predecir si compro algo o no, digamos, o compro o no compro. Fíjense que en este caso la de umbral es, la umbral binaria puede ser 0 o más 1. La umbral bipolar, en cambio, puede ser menos 1 o más 1, o no hago nada, o hago algo en forma positiva. Entonces se hace una acción o se hace otra acción. Este, Supongamos que ustedes van al centro y se quieren comprar un celular, ¿no? En qué caso ustedes no lo comprarían o en qué caso ustedes lo comprarían? ¿Cuáles serían las condiciones que ustedes simularían, digamos, o creen que su cerebro simula para decidir si van a comprar o no van a comprar un nuevo teléfono? ¿Qué cosas son las que ustedes consideran o deberían considerar? O ustedes van y compran, el primero que le encuentran lo compran y sin importarle nada, digamos. El precio, el sistema operativo. Bueno, puede ser el precio, el sistema operativo, y también verían su situación económica, digamos, verán cómo están ese mes, si usan una tarjeta, pagan efectivo, dólares, no sé. Entonces, fíjense en que en la mayoría de los casos, ya vamos a ver, se utiliza generalmente un porcentaje, porque ustedes dicen, no sé, yo dispongo, no sé, de 300.000 a 500.000 para comprar un teléfono, o tengo ese rango de precio, entonces voy a buscar un teléfono en eso, entonces trato de que esté dentro de un umbral, digamos, que son las funciones que vamos a ver ahora. Tiene la función lineal, una función de identidad permite que la entrada sea igual a la salida, por lo que si hay una red neuronal de varias capas, y se aplica la función lineal, se dice que es una regresión lineal. Este ejemplo de regresión lineal es el que ustedes vieron, digamos, desde que estaban, no sé, en séptimo grado, vieron toda la secundaria y cuando entraron en la facultad,
siguieron viendo esta función, fíjense que es la función clásica, digamos. Pero también tiene una función sigmoide o función logística, dice que la salida está entre 0 y 1, por lo que es interpretada como una probabilidad, que es lo que yo le decía, digamos, que sería la probabilidad de que se haga una acción o no hagan una acción, digamos, de que esté en esta materia o no esté en esta materia, de que se compren un teléfono o no se compren un teléfono, digamos. Y tienen variantes. Yo se lo muestro acá un poco rápido porque después la idea es que ustedes esto lo practiquen, digamos. Tampoco son tantos operadores los que ustedes tienen disponibles en RapidMiner, digamos, tienen los operadores básicos. Fíjense, en la función ReLU dice que es la más utilizada porque permite el aprendizaje más rápido en redes neuronales. Si esa función se le da valor de entrada muy negativo, el resultado siempre es 0. Entonces, fíjense que acá en este caso no aprende hasta que llega un momento en que empieza a aprender, y fíjense en que aprende en forma exponencial, digamos. Cuando tiene que la función de 0 se deriva también, lo que genera es la muerte de neurona, a pesar de que puede ser un inconveniente, en algunos casos permite bueno, esta es una técnica que se llama dropout. La función ReLU tiene una variante denominada ReqReLU que va a prevenir que existan neuronas muertas debido a la pequeña pendiente cuando X es menor que 0, ¿no? Esta es una variante, digamos. Fíjense que no es 0 ya, pero les puede dar valores negativos, digamos. Y la función que se utiliza mucho es esta función softmax, que dice que se utiliza para clasificar datos clase múltiple cuando se va a asignar probabilidades a cada clase que pertenezca a clase múltiple. Por ejemplo, si le damos la entrada de una fruta y se solicita saber si la fruta pertenece o no. Por ejemplo, yo podría decir que hay una probabilidad de que sea un 30% un melón, un 20% una sandía o un 50% una papaya. Y fíjense que esta probabilidad ustedes la hacen mentalmente, y muchas de las decisiones que ustedes hacen se basan en eso, digamos, en esa probabilidad, digamos. Aunque ustedes no hagan no vean el cálculo mental, digamos, pero ustedes estiman, por ejemplo, no sé, hay un 70% de probabilidad de que yo me compre este teléfono, o hay no sé, un 80% de probabilidad de que apruebe la materia. Entonces son probabilidades, digamos, que internamente están calculando, ¿no? Bueno, después aparecen unas variantes, digamos, que son las que se empiezan a usar ahora, que es la red neuronal feedforward, que se encuentra conformada por capas que a su vez cuentan con neuronas. Entonces, fíjense que ustedes tienen una capa de entrada, pero yo internamente tengo otro conjunto de capas ocultas o de neuronas ocultas que lo utilizo o que me ayudo para hacer el cálculo. Estas capas, fíjense, pueden ser de entrada, ocultas o de salida, ¿no? Esas capas ocultas son las que a ustedes les sirven como, le ayudan a hacer el cálculo. Entonces, fíjense en que puedo tener diferentes variantes o combinaciones con los pesos o con la entrada que yo tengo. ¿Y cómo creen que va a funcionar mejor, digamos, cuando tenga mayor cantidad de capas ocultas o cuando tenga menor cantidad de capas ocultas? ¿Cómo creen que el resultado va a ser mejor? ¿Cuándo van a obtener mejor resultado? ¿Cuando tengan mayor cantidad de capas ocultas o cuando tengan menor cantidad de capas ocultas? ¿Qué es lo que opinan? Con mayor capas. Con mayor cantidad. Fíjense que se lo menciono a propósito porque con esto es con lo que ustedes van a tener que jugar o trabajar, digamos, de alguna forma, porque ustedes van a tener que definir la cantidad de capas ocultas con la que quieren, digamos. Ahora también, mientras más capas ocultas tengan, mejor va a ser el resultado, pero también va a ser más lento, digamos, el aprendizaje porque tienen que aprender mayor cantidad de capas ocultas, digamos, mayor cantidad de neuronas. Pero bueno, esto es algo con lo que tienen que trabajar, digamos. Entonces, aparecen diferentes arquitecturas con las cuales ustedes pueden trabajar, que es con un perceptrón o con un multiperceptrón. Un perceptrón es una red neuronal formada por una única neurona y sirve solamente para hacer una separación lineal de una clase. La separación lineal es que le digan o pertenece a este grupo o pertenece a este otro, digamos, no pueden pertenecer a más de un grupo, ¿estamos? O es una naranja, o es una sandía, o es un hombre, o es una mujer, o es un perro, o es un gato, pero no puede ser un perro y un gato al mismo tiempo.
¿no? Por eso es una separación lineal. Y un multiperceptrón tiene una estructura organizada en capas, como la que le mostraba acá arriba, que dice que utiliza el backpropagation como estrategia de entrenamiento. El backpropagation es que ustedes eh, obtienen el resultado y vuelven para atrás para se obtiene acá un resultado que es, pongamos, una performance del 50% y vuelven para atrás para ver si pueden mejorar, digamos, ese resultado, digamos. Y muchas veces pueden, volviendo para atrás y cambiando algunos parámetros, pueden mejorar, digamos, y en vez de 50 puede ser 60, digamos. Y así van entrando en un bucle que ustedes definen la cantidad de bucles que ustedes pueden llegar a trabajar y obtener mejores resultados, digamos. Esta es una estrategia que funciona bastante bien, digamos. Pueden utilizarse tanto para predicción como para clasificación, digamos. Y ahora entramos en detalle para que ustedes vean, digamos, cómo es un perceptrón y un multiperceptrón. Un perceptrón dice que es una red neuronal formada por una única neurona. Si yo quiero separar acá los círculos de las cruces, ¿cuántas funciones discriminantes necesito? ¿Me basta con una o voy a necesitar más para este ejemplo? En este caso, una. En este caso una sola, digamos. Ahora, van a ver que hay ejemplos donde yo no puedo separar linealmente, digamos, a través de una sola, o de una única función discriminante. Entonces voy a tener que tener varias, digamos. Fíjense que acá tengo la sumatoria con todos los pesos, con toda la entrada, y acá me dice puede ser 1, puede ser 0, se hace o no se hace, ¿no? Y esta función es una función derivable, que es la que ustedes han visto, digamos, cuando hacían análisis matemático, digamos, y lo que les permite es llegar a obtener un mejor resultado. Ahora, hay situaciones como esta, por ejemplo, que si yo quiero separar los puntos rojos de los puntos azules trazando una sola función, ¿lo podría hacer o no? Con una única función, ¿se podría o no? Imagínense que yo voy trazando la línea, quiero separar los azules de los rojos. ¿Se puede o no con una única función discriminante? No se puede. En este caso no se puede. Entonces, lo que yo hago, por eso se llama funciones no lineales en redes multicapas. Una sola neurona no puede resolver el problema porque no es linealmente separable para este ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Agrego otra función. ¿Estamos? Entonces podría armar, fíjense, en este caso podemos armar un perceptrón, tal como se muestra a continuación, digamos. Y entonces ya aparecen los problemas por multiperceptrón. Fíjense que esto es el inicio, digamos. Es importante tener en cuenta que no todo problema que involucra dos clases es linealmente separable y si se van a utilizar varios perceptrones es necesario entrenarlos simultáneamente, ¿no? Fíjense en este ejemplo donde yo quiero separar la A de la B, no se puede, digamos, con una sola, digamos, tendría que utilizar dos por lo menos. Y acá si tuviera A, B, C, D, es mucho más complicado. Ahora, ¿cuál es el tamaño de cada capa? Hay algunas cosas que tienen que tener en cuenta. La idea es aplicar un descenso en la dirección del gradiente sobre la superficie del error expresada como una función de los pesos. Deberán tenerse en cuenta los pesos de los arcos que unen ambas capas y dado que el aprendizaje es supervisado, para los nodos de salida se conoce la respuesta esperada a cada entrada y para el neurona oculta el error cometido en la predicción será estimado. Esto está visto desde el punto de vista de la lógica de primer orden, que es lo que ustedes ven en análisis matemático 1, digamos, y que básicamente todo el análisis matemático es para que ustedes lo apliquen, digamos, con estos conceptos, que ustedes van a trabajar con análisis de datos o inteligencia artificial, ¿no? Van a ver que en el tema ahora que vamos a ver de análisis de datos, es muy, porque ustedes manejan un poco los conceptos, digamos, y puedan cambiar los parámetros, pueden llegar a obtener mucho mejores resultados, digamos, que es lo que vamos a ver ahora a continuación. Fíjense, la arquitectura multiperceptrón, como habíamos dicho, es una variante del perceptrón. Dice, es una red neuronal artificial donde las conexiones entre las unidades no forman un ciclo dirigido. En esta red la información se mueve en una sola dirección hacia adelante, desde los nodos de entrada a través de los nodos ocultos hacia los nodos de salida. No hay ciclos ni bucles en la red, porque imagínense que yo acá
tengo entrada y tuviera acá bucle, podría entrar en un bucle infinito, podría llegar a tener problemas, digamos, siempre van desde la entrada hacia la salida que yo estoy buscando, ¿no? El algoritmo de propagación, los valores de salida se comparan con la respuesta correcta para calcular el valor de alguna función de error predefinida. Entonces, ¿cómo lo aplicamos a esto? Fíjense, en el ejemplo que se muestra a la derecha podemos observar una red neuronal formada por una única neurona donde los puntos sólidos corresponden a los patrones de entrenamiento y los demás testeo. O sea que acá fíjense en los puntos sólidos, este A, estos tres A que están sólidos son de entrenamiento, y este que está acá que no está marcado, digamos, sería el testeo. La clasificación es correcta, en este caso la red ha generalizado la información correctamente. Pero pasa en muchos casos, y este concepto lo deben haber escuchado por lo menos, que se produce un overfitting o sobreajuste de la superficie de decisión. En este caso, fíjense en que es muy difícil tomar una decisión, digamos, con los valores que yo tengo. Fíjense que acá el B está en el grupo de las A, digamos, tendría que correr la función lineal. Entonces, en el ejemplo que se muestra a la derecha, podemos observar que una red neuronal que utiliza dos neuronas ocultas donde cada hiperplano busca la mayor proximidad a los patrones, y algunos patrones se clasifican incorrectamente. En este caso, este punto se clasificó incorrectamente esta vez, y esta A también se clasificó incorrectamente. En este caso se dice que la red no ha generalizado, no ha encontrado la solución. Y luego, fíjense, entonces, a mayor cantidad de neuronas en la capa oculta pueden variar más rápido en la respuesta. O sea que mientras más neuronas encuentren, es más factible que encuentren una solución correcta, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando nos encontramos con un mínimo global o mínimo local o global? Dice que el problema se resuelve utilizando la dirección de gradiente con un componente aleatorio. Esto para los chicos que cursaron investigación operativa lo veían, digamos, cuando veían el mínimo, el máximo, ¿no? Ahora, ¿pueden ver esta diapositiva? ¿Están viendo que cambió la diapositiva? Sí, Bueno, esto se lo muestro como un comentario, digamos. Esto fue de un curso que hicimos a principio de año para un posgrado, que era era para abogados más que nada, que era para que vean cómo influía, digamos, la IA en eh, la inteligencia artificial, en el tema del derecho, digamos, cuál era la herramienta de software, le enseñamos un poco a hacer eh, cómo se podía plagiar la voz, o le mostrábamos, digamos, cómo darse cuenta de si había algún tipo de plagio, esos casos, digamos. Entonces, fíjense que esto es lo que yo le mostraba hasta ahora, digamos, pero lo que se está usando mucho ahora es el tema de redes neuronales convolucionales, que es un tipo de red neuronal especialmente diseñada para procesar y analizar datos con estructura tipo rejilla. ¿A qué se refiere con esto, digamos? Que estas redes neuronales convolucionales lo que tratan es de pasar esta imagen, digamos, y convertirla a una matriz, digamos. ¿Por qué, digamos? Porque sobre todo trabajando en Python, no se sabe, las redes no saben distinguir, digamos, cuándo se trata de un número entero o cuándo se trata de una matriz, digamos. Entonces, yo podría trabajar acá con una matriz, en realidad estoy trabajando, esa matriz es una imagen que yo analicé, digamos. Ustedes pueden analizar esa imagen, digamos, y la trabajan matemáticamente como una matriz, digamos, a través de quitándole capas, digamos. Fíjense que la convolución lo único que hace es, tiene acá su imagen de entrada, le aplican algún filtro, aplican un Redloop o algún sampleo o algo así, digamos, y obtienen una primera matriz, digamos, y a eso podrían aplicar una segunda convolución y así van haciendo sucesivamente, hasta que después, cuando ya obtienen una matriz que es muy sencilla, recién aplican una red neuronal multicapa, digamos, que es la que les mostraba recién, y ustedes pueden distinguir en este caso quién sería, por ejemplo, la capa de salida que distinga quién sería un niño o una niña en este caso, ¿no? ¿Cuáles son las aplicaciones que hay hoy en día de las redes neuronales convolucionales? Son las clasificaciones de imágenes, la detección de objetos, reconocimiento facial, análisis de imágenes, ¿no?
Bueno, después lo demás sigue igual, digamos. Es lo que... Entonces, hasta acá, chicos, ¿alguna pregunta? Esta es básicamente la teoría, digamos, igual no es que se le toma estrictamente qué es una red neuronal o cuáles son las opciones que ustedes tienen, sino que tienen que aprender a darse cuenta de cómo aplicarla en cada caso para cada problema y cuál es la que le va a dar la mejor performance o la mejor solución, digamos. Chicos, ¿alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, seguimos. ¿Están? Sí, profe. Bueno, a ver, sigamos. Entonces tenemos este operador, por ejemplo, el perceptron, que es el que mencionábamos recién en la teoría, dice, aprende un clasificador lineal llamado perceptron único que se encuentra en un hiperplano separador. Si es que existe este operador, no puedes manejar atributos polinominales, es el problema que tiene. Para el ejemplo, bueno, se va a desarrollar supongamos que quieren desarrollar una cinta transportadora en la cual circulan naranjas y melones y que buscan obtener un clasificador de frutas que facilite el almacenamiento para cada fruta. Entonces, para hacer eso, se guían en ciertos atributos que tienen, que en este caso son el diámetro en centímetros y la intensidad en el color, ¿no? Entonces, una naranja generalmente ¿de qué color es? ¿Qué es más grande o qué es más chica, una naranja o un melón? ¿De qué color es una naranja? Es como decirle, ¿de qué color el caballo blanco de San Martín? ¿De qué color es la naranja? La naranja es naranja y el menor diámetro lo tiene justamente la naranja. Sí. Bueno, entonces fíjense que acá yo bajo el archivo. eh, bueno, este fruta string. Ah, acá está fruta string. Fíjense que yo lo descargo a fruta string y pongo el operador de perceptron. Tengo frutas test. Aplico el modelo y saco la performance. Fíjense acá le dice round y tasa de aprendizaje. ¿Cuándo creen ustedes que va a aprender más? ¿Cuando tengo más ciclos o más rounds o cuando tengo menos ciclos? ¿Cuándo va a ser mejor la performance? Mayor cantidad de ciclos. Mayor cantidad, digamos. ¿Y cuándo va? Y también va a ser más lento, ¿no? O sea, ahí en ese sentido se contradice, digamos. Y la tasa de aprendizaje, ¿cuándo va a ser mejor, digamos? ¿Cuándo aprenden más ustedes? ¿Cuando tienen más tiempo o menos tiempo para aprender? Mayor. Mayor, entonces juegan con esto, digamos, pero también tienen que ver el tiempo, digamos, porque, bueno, ahora vamos a ver en qué sentido puede llegar a cambiar. Fíjense, tienen diámetro y tienen color, entonces, según el diámetro que ustedes tienen, fíjense que este tenía 10 y determinó que era una naranja, este tenía 20, no sé, 20 centímetros, supongo, y determinó que era un melón. Pero también puede ser que tengan un melón que sea chico, digamos, ¿no? Entonces, en el operador Real de Excel seleccionamos Import Configuración Wizard, ahí le indicamos frutas train, el que acabamos de cargar y definimos el atributo clase como label, ¿no? ¿Por qué ponen esto? Porque ustedes quieren que aprenda, digamos, de cuáles son naranjas y cuáles son melón. Luego descargamos el archivo fruta test para saber, digamos, y que determine sobre él, ¿no? Ahora, dice, ¿cuáles son los resultados del operador Perceptron? Visualizando los datasets originales. Lo primero que debemos saber es verificar si no hay datos faltantes u Wowler. ¿Cómo hacían ustedes en RapidMiner para saber si hay datos faltantes o Wowler? ¿A través de qué gráfico podrían guiarse? Supongo que El diagrama de caja. el diagrama de caja, el de bigote, bueno, ustedes se fijan ahí, o lo pueden ver manualmente. Acá dice que lo vean manualmente porque son pocos registros, digamos. Fíjense que en este caso tienen 8 ejemplos que son naranja y 8 ejemplos que son melones. Esto se puede
Siempre es importante realizar presentaciones gráficas, por eso observamos que inicialmente habíamos definido un punto de control en el archivo frutas bonete para ver cuáles son los valores que tenían. Ahora, cuando ustedes hacen este ejemplo, fíjense, esta línea no le aparece, ¿no? Esta línea la puse yo, digamos. Pero este es un gráfico de dispersión, digamos, en este gráfico de dispersión eh, se puede con una función discriminante saber cuáles son naranjas, que son los celestes, en este caso, de los verdes, que son los melones. Sí, pero se podría generar ahí un outlier. Podría pasar, digamos. ¿Y qué pasaría si usted tuviera un Euler? Suponete que vos vas a analizar un registro, un dataset, y tu dataset tiene 10.000 registros, y los 10.000 registros vos, con algún diagrama, o te das cuenta que hay 5 que son Euler, digamos, ¿qué hace con esos 5? Los podemos eliminar. ¿Lo eliminás o no lo considerás, digamos, para ese caso, digamos? Porque si no, imagínate, bueno, que puede salir acá, puede estar en cualquier lado, digamos. En este caso, fíjense que este diagrama de dispersión, o sea, sí le aparecen los celestes, si ustedes lo hacen, digamos, este ejercicio, van a aparecer los celestes y van a aparecer los verdes, lo que no le va a aparecer es la línea, ¿no? Ahora, con el perceptron, lo que habíamos visto era la función de la forma i igual a mx más n, digamos. Esta función la vieron, ¿se acuerdan cuando trabajaban en análisis 1? Supongo que la demás materias también. La forma del hiperplano, ¿la vieron o no? Esta de la función discriminante. Esta la deben trabajar desde la primaria, que la trabajan algunos, ¿no? ¿Nunca la han visto? ¿La han visto o no? La función, la fórmula clásica de la función. Sí, sí, ¿Sí profe. la han visto? Fíjense que acá ya le da el resultado del hiperplano, le dice que intercept sería de 1.457, fíjense que este sería el n, y el coeficiente, el w sería el diámetro de 29.25, ¿no? Eh, y este no me acuerdo por qué sale 3.516. Ah, creo que este es fijo por el tema del color. Entonces, fíjense, si a la fórmula anterior le aplicamos a los registros del dataset original, vemos que efectivamente la función discriminante lineal o hiperplano predice los valores en todos los casos. ¿Estamos? Fíjense que en este caso, cuando queríamos que prediga si era... que prediga, no, que prediga si era melón o naranja, acá lo determina, digamos, con uno determina que era una naranja y en caso de cero determina, perdón, uno determina que era un melón y con cero que era naranja, ¿no? Y en este caso, fíjense en que la exactitud o la precisión de cuánto es para este ejemplo, Del 100. el 100%, pero acá los ejemplos es un ejemplo sencillo, digamos, porque cuando tiene 16 registros, digamos, no tienen obra, no tienen nada, digamos. Entonces la exactitud en este caso es del 100%. Ahora, en este caso tienen otro ejemplo, fíjense que en este otro ejemplo tienen un archivo de droga. Entonces en este archivo de droga, fíjense que yo genero atributos, creo que habíamos hecho un ejemplo con este anteriormente. Genero atributos, defino cuál va a ser el label o el objetivo, selecciono los atributos, los convierto en nominal a numérico, hago un split data, para dividir los datos, unos van al perceptrón para que aprendan y otros al modelo, digamos, y luego la performance para saber cuáles son los resultados que obtengo. Fíjense que hace 100 ciclos y la tasa de aprendizaje es de un 25%. ¿Estamos? Entonces dice, en el operador de lectura del RIA de Excel, leemos el archivo de droga 5, que era el que estaba ahí disponible, digamos. Y acá tenemos la edad, era para saber a estas personas si qué tipo de droga le tenían que dar, digamos, ¿no? Tienen la edad, el sexo, si era varón o mujer, eh, tienen que hacer creo que acá era la presión arterial, si era alta, baja o normal, el colesterol, el NA, ¿qué era? Calcio, Sodio.
Sodio. el nivel de Sodio. sodio, y K, no me acuerdo qué, Potasio. potasio. Entonces tiene sodio y potasio, entonces saben cuál es el tipo de droga que le tienen que entregar, le tienen que dar, digamos. Bueno, fíjense, entonces yo leo mi archivo, luego me dice que tengo que generar los atributos. Fíjense que en este caso le puse droga, y entonces acá el ejemplo le pedía solamente si era droga I o era otra droga, digamos, si le tienen que dar otro tipo de droga. Entonces yo quería descartar acá lo que eran drogas C, o creo que había otra, la descartaban, digamos. Entonces me tenía que decir solamente, creaba un atributo nuevo que decía que se llamaba droga, y si la droga era droga I, tenía que escribirle droga I, tiene que estar con mayúsculas, y si no, tiene que escribir otro tipo de droga, ¿no? Seteo el label. Este label lo podría haber seteado al principio también, ¿no? Seteo el label y le digo que droga va a ser el objetivo, cual no podía haber seteado al principio porque no lo tengo, digamos, lo acabo de crear, digamos. Entonces le pongo a este droga, le digo que va a ser mi nuevo label o mi nuevo objetivo, y luego con el operador select atributo procedemos a elegir los atributos con los que trabajaremos, digamos. Entonces selecciono todos los atributos menos drug. ¿Por qué no selecciono drug? ¿Porque droga la salida? Porque yo ya tengo acá un atributo nuevo que se llama droga, que es el que quiero que sea mi salida, digamos, mi label. Y este droga era con el cual yo lo definí en un momento, digamos, entonces a este ya no lo selecciono, digamos, entonces solamente trabajo con los restantes, ¿no? Luego hago una división de datos. Fíjense que esta división de datos, eh, bueno, sigue el operador nominada numérica. Esto convierte todos los atributos de nominada a numéricos. Esto convierte todo, excepto el label, y esto es importante porque el operador perceptron trabaja solo con atributos numéricos, entonces sí o sí lo van a tener que hacer, digamos. Y posteriormente utilizamos el operador split data, que como vimos, bueno, en este caso utiliza 80% para entrenamiento y 20% para clasificación del modelo, ¿no? Ahora, yo puedo jugar con esto, creo que ustedes, me parece que ya lo vieron a esto, pero podría cambiar en 80-20 o podría cambiar en 70-30, dependiendo de la cantidad de registros que yo tengo. Pero podría ponerle, primero, podría ponerle 0606, o sea, 60% y 60%, o no podría. No se puede, profe. No, no se puede. O por lo menos no deberían, digamos, acá tienen que llegar al 100%. Entonces acá lo que le están diciendo es 80% todo mi dato va a ser para entrenamiento y 20% para aplicación en el modelo, ¿no? Entonces fíjense, cuando yo hago esto, el resultado que tengo con el perceptron, la exactitud es de un 52,5%. Tiene que la droga ahí predijo correctamente, 18 para otra, y no predijo ninguna para droga ahí. Y para droga otra sí predijo un 21 registros, digamos. Ahora, ¿este número es bueno o es malo que tenga esta exactitud? Es malo. Es malo, digamos. Lo que tenemos que tratar es de mejorar este número, digamos. Ustedes que van a hacer análisis de datos, tienen que mejorar, digamos, esto. Entonces dice, esta tabla también nos está indicando que de los 200 registros que tenía la tabla original, el operador perceptor aplicado al modelo en el 20% restante, o sea, los 40 registros, ¿no? Y nos señala que la única vez que predijo la droga, y en este caso no le acertó, y que de los 39 casos restantes, eh, predijo otra, acertó en 21 de los casos, o sea que llegó a un 53%. ¿No? Entonces tengo que mejorar. ¿Cómo creen ustedes que podría llegar a mejorar el modelo? ¿Qué se le ocurre? Ustedes están en medio del parcial y dicen, no, me da 53%, y por favor me dijo que si con menos 60 no me va a aceptar. ¿Y cómo mejorarían ustedes? Primero aumentando el número de aprendizaje El número de... pues, en split data, sí, que sea 70-30, por ejemplo. puede ser. Entonces ahí tienen que entrar a jugar. Yo lo cambiaría primero el tema de la cantidad
de ciclos que yo haría, digamos. Entonces, fíjense que acá dice, probamos con el parámetro de bucles, que acá en este caso tiene 3 y 0,25. Y acá era 52 y acá es 55, ¿mejoró? Sí, pero muy poco, sería como despreciable. Sí, entonces fíjense que acá la cantidad de bucles por ciclo lo pasó a 1000. Cuando lo pasan a 1000 y 0,25, fíjense que acá mejoró, digamos, ya predijo ya por lo menos dos que tenían la droga ahí, entonces ya llegamos a un 60%, digamos, vamos mejorando un poco, digamos. Si en vez de 1000 yo le pongo 10.000, fíjense que acá mejoró, digamos, pasamos de un 60% a un 65%, digamos. Está mejorando un poco, digamos, pero tenemos que tratar de mejorar esos números, ¿no? Entonces, podemos continuar así para lograr mayor exactitud, pero hay que tener cuidado porque cada vez que aumentamos la cantidad de bucles, también aumenta el tiempo de aprendizaje, ¿no? O sea, yo podría acá ponerle 1.000.000, pero yo la pongo en mi computadora y es muy probable que mi computadora se tilde y no termine nunca, ¿no? También podría aumentar la tasa, aumentar o disminuir la tasa de aprendizaje. Esta es otra forma, digamos, si le ponemos 0,25, podemos jugar con 0,50, 0,10, vamos viendo si mejor o no, digamos. Algo que es muy eficiente, que yo ya se lo había comentado, es que agregar el operador normalice, como se muestra. Fíjense que acá yo hice una normalización después de convertir de nominal a numérico, le hice una normalización. Y fíjense que con solo hacer eso, pasó a un 100%. ¿No? O sea, ustedes lo que tienen que hacer en la práctica, porque eso le va a tocar en la práctica que va a tener el miércoles sí que tienen clase, lo que tienen que hacer en la práctica es mejorar esos números, digamos, y pueden hacer de varias formas, digamos, cambiando los ciclos, cambiando la tasa de aprendizaje, cambiando de exactitud. Después van a ver que inclusive pueden cambiar este perceptrón es el más sencillo de todos, digamos, pero dependiendo del problema, digamos, pero pueden cambiar también el operador, ¿no? Fíjense, otro operador que se utiliza mucho es el de Neural Net. Dice que este operador aprende un modelo mediante una red neuronal de retroalimentación. La retroalimentación, ¿se acuerdan que era el backward que yo les mencionaba hace un momento en la teoría? Que ¿qué es lo que les permite? ¿Te acuerdas que le expliqué hace un momento que era el backward? Hay dos técnicas, digamos, forward y backward, digamos. Forward es cuando va para adelante, encuentra la solución y voy a intentar cambiar ahí. Y backward es cuando llega a la solución y vuelve para atrás. Pues fíjense, por eso le dice que es un algoritmo de retropropagación. Entonces, en este ejemplo, en vez de poner el de perceptrón, utilizamos Neural Net. Fíjense que acá la cantidad de ciclos que pone son 500 ciclos, digamos. La tasa de aprendizaje o radio de aprendizaje es 0,01. En este momento no me acuerdo qué. Tendré que ver. Y fíjense que usamos los mismos operadores y qué valores obtiene, digamos. Trabajamos lo mismo, digamos. Acá es importante, sí, que definamos cuáles son las capas ocultas que con las cuales voy a trabajar, digamos. En este caso, eh, fíjense que acá le dice que tienen que venir acá a ver los parámetros ocultos y en los parámetros ocultos eh, yo le defino las capas ocultas que en este caso va a ser de 7, ¿no? Como 7 capas ocultas. Eso es la misma pregunta que le hice hace un momento, digamos. ¿Es mejor o peor que tengan más o menos capas ocultas? ¿Cuándo van a obtener mejor resultado? ¿Cuando tienen más capas ocultas o cuando tienen menos? ¿Cuándo obtienen mejores resultados? ¿Cuando tienen más capas ocultas o cuando tienen menos capas ocultas? Cuando tenemos más capa oculta.
Cuando tienen más, digamos, porque tienen más neuronas, que son las que le ayudan, en que van a estar en el medio, digamos, ahora tienen que tener cuidado con eso. Entonces, en este caso definir 7, digamos que no es un número muy grande, digamos, es un número chico, digamos. Fíjense que por defecto, si hubiéramos definido una sola capa oculta, significaríamos que estaríamos trabajando con una sola neurona y sería como lo mismo que un perceptrón, digamos. En este caso, yo toqué acá los parámetros y le dije que trabaje con 7 capas ocultas, ¿está? Y también fíjense que dice que definimos 500 bucles con una tasa de aprendizaje de 0,01%, o sea, de un 1%. Y se ha marcado la opción de normalizar. Fíjense que solo acá ya le dice que van a normalizar. ¿No? Entonces, el resultado de cuando ustedes trabajan con Neural Net, le dice que en este caso van a trabajar con una capa en la columna Hayden 1. Vemos que hay 7 capas ocultas. ¿Estamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, digamos. Este aparte, digamos, porque este es una creo que es de retropropagación extra, digamos. Fíjense que tiene otro color, digamos, no es celeste, sino que es medio rosada, medio bordó. Entonces, fíjense, para ese ejemplo que teníamos, en el primer, con los mismos operadores que ustedes tenían, pero fíjense, cambiando, fíjense, acá la exactitud de cuánto es para la primera vez que probamos, digamos. ¿De cuánto es la precisión? ¿De cuánto es la exactitud? Con Neural Net. ¿Están? El 100%, profe. El 100%, entonces encontraron la solución rápidamente, digamos. Solo que acá definieron 7 neuronas, digamos. Acá yo podría haber jugado un poco, digamos, y haber puesto, no sé, probado con 4 capas ocultas y ver qué pasaba, digamos. Capaz que con 4 obtenía el mismo resultado, digamos. Entonces iba a ser más rápido, digamos. Y eso lo tienen que ir probando, digamos. Entonces, ese Neural Net emula el múltiple, no emula, es el multiperceptrón que veíamos hace un rato en la teoría, ¿no? Y y el, y el perceptrón es el perceptrón que habíamos visto hace un momento en la teoría, digamos. Fíjense que no es mucha la teoría, pero sí acá con lo que ustedes van a tener que jugar un poco es con el tema de los parámetros, digamos.